Hola a todos, mi nombre es Jonas y os doy la bienvenida al podcast Somos Equilibrio. En Somos Equilibrio nos dedicamos a proporcionar orientación, herramientas y recursos que ayuden al hombre, a la mujer, al ser humano a potenciar su bienestar físico, mental, emocional y espiritual, tanto para su beneficio personal como para el de su comunidad. Comencemos, vamos allá. En el episodio de hoy tenemos a un invitado muy especial, a Sergio, que con mucho cariño accedió a este canal. Ya son alrededor de unos 3 años conociéndonos y aquí estamos en su jardín, en su casa, grabando este episodio, aquí en Montecarlo, cerca de Pérez Celedón, en Costa Rica. Os presento a Sergio, originario de San José, de Costa Rica. Lleva desde los 17 años con su conexión con la naturaleza, trabajando con la permacultura. Gran maestro en el enfoque y observación de la naturaleza y de cómo podemos crear espacios sostenibles en esta tierra. Muy buenas, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, muy bien, gracias. Aquí feliz de estar colaborando y compartiendo contigo y con todos los que nos van a escuchar. Muchísimas gracias. Nos gustaría saber un poquitito, si puedes explicar a los oyentes un poquitito de ti, de dónde nace todo esto de la conexión con la naturaleza. Sí. Pues bueno, todo empezó cuando estaba en el colegio, como un acto de rebeldía tal vez, Uh-huh. de, de conocer más allá de lo que le enseñan. Em, Desde hace muchos años el sistema educativo como que te ha desconectado de la naturaleza y no te enseña como esas conexiones sistémicas básicas. Uh-huh. Y aunque ahora se está retomando por la urgencia ambiental en la que estamos, en ese entonces no se enseñaba nada. Y yo estaba muy metido como en el cambio político, social, ¿no? En la revolución, en el socialismo. Uh-huh. Y ahí me di cuenta que quien controla tu alimento controla tu vida. Entonces empecé como a decir, no, hay que sembrar. Eso, tenemos que saber sembrar. Y empecé a ver la situación del país, qué tanto producto se estaba sembrando, de lo que se consume. Y entonces me di cuenta de que había que empezar también por ese lado, que esa Uh-huh. era otra trinchera para el cambio social, era la de la conexión con la tierra y la siembra. Ajá. Entonces empecé a sembrar a los 17 años mientras estaba en el colegio, 16, 17 años, y me topé con los retos de sembrar, entonces me di cuenta que tenía que aprender, no venía de un contexto Okay. tradicional, sino que vengo de un contexto urbano, Uh-huh. mis Porque padres estabas en San también, José. en San En San José, José estabas, sí, en la capital. en Ok. la capital, exacto. Uh-huh. Entonces aquí tenemos un centro, un Instituto Nacional de Aprendizaje que tiene una sede especializada de agricultura orgánica. Okay. Y ahí llevé los primeros cursos y con esos primeros cursos empecé a formarme, ¿no? Aprender a qué tipos de abonos, qué tipos de suelos, qué Uh-huh. tipos de semillas, cómo reproducir semillas y empezamos todo este movimiento. Okay. Ya a los como 4 años, como por ahí de los 20 años, cuando ya estaba en la universidad, llevé unos cursos de agronomía mientras estudiaba antropología. Yo Okay. estudié antropología y llevé unos cursos optativos de biología y de agronomía. Okay. Y formé un grupo con unos amigos que se llama Huertas Donde Sea, un grupo que Okay. actualmente todavía sigue, Ah, qué un lindo. grupo que se dedica al, al, a la gestión y a la capacitación de la producción orgánica en contextos urbanos. Okay. Entonces el nombre Huertas Donde Sea, eh, como que el lema del grupo se llamaba Sembrando Conciencia, Familia y Frijoles. Teníamos como que a través de la Sí. siembra de los frijoles desarrollábamos conciencia de lo que de nuestro posicionamiento en la tierra, ¿no? Como Uh-huh. un ser vivo más, y desarrollábamos familia, ¿no? Mucha gente que venía a los talleres y eran muy prácticos y lúdicos, entonces se desarrollaba una familia y una energía muy linda. Uh-huh. Actualmente uno de los fundadores todavía sigue con el proyecto. Yo salí de la ciudad hace ya 16 años Okay. y me fui a vivir al campo Okay. para pasar como a otro nivel de agricultura, y Correcto. fue cuando conocí la permacultura. Uh-huh. Y desde entonces no he vuelto a vivir en A la la capital ciudad. ni en un contexto urbano, pero sé que se aplican muy bien los conceptos de la permacultura a los espacios urbanos. Okay. Actualmente trabajo con una empresa que en ese entonces, hace 20 años,
vino un amigo a dar un taller de permacultura urbana. Ok. Y ahí lo conocimos y ahora 20 años después trabajamos juntos Wow. desarrollando proyectos de permacultura a una escala mayor. Ok. Sí. Entonces por ahí fue que se comenzó. Por ahí fueron Y tus sí, inicios. sí. Ok, ok, ok. ¿Crees que el contexto también te ha podido ayudar al mudarte fuera de la capital, ¿no? Más cerca de la naturaleza para conectar más con esa observación, con... Sin duda que sí, Ujú, porque, o sea, en cualquier contexto se puede desarrollar la permacultura y la agricultura urbana, huertos verticales, hay muchas opciones. ujú. Lo que carece a veces las ciudades son del conocimiento tradicional, Ok. del conocimiento campesino, que, que tiene una lectura del ambiente, de la topografía, de las plantas, de las plagas. O sea, tiene una lectura que ya es intrínseca de su cultura, de su Ujú, naturaleza, de sí, haber vivido y mantener todavía esa conexión con la tierra. correcto. Entonces a mí me facilitó mucho porque empecé a trabajar con comunidades indígenas y campesinas Ok. cuando salí de la ciudad. Y aunque trabajaba en el ámbito social y cultural como gestor comunitario, también siempre iba desarrollando proyectos de huertas comunales, huertas medicinales o trabajar con abejas o Ujú, diferentes proyectos que tenían que ver con la naturaleza también. correcto. Sí, Pero sí, sin sí. duda, pues salir de la ciudad te sensibiliza a tener una Ujú, percepción diferente del sol, del viento, de la lluvia, de los insectos, de las plantas. ujú, Entonces sí me correcto. ayudó muchísimo Ok. y la calidad de vida, el ritmo de vida Ujú. te permite también más Sí, parar y observar y y conectarte conectar. a ver las cosas crecer, tener Sí, paciencia. sí, sí, sí. Bueno, me gustaría preguntarte si deseas explicarle aquí a los oyentes qué es la permacultura, en qué consiste la permacultura. Pues mira, la permacultura para mí es como un modo de vida. Ujú, Es un modo de vida que hay muchas definiciones. A mí me gusta definirla como la define un amigo mío, que es como ecología aplicada. ecología aplicada. Ajá. O Ok. sea, la ecología es una ciencia que estudia pues, los Ajá. ecosistemas, pero es muy teórica. La Ujú. permacultura agarra la ecología y la aplica, Lo pone en el y terreno. la pone en el terreno y la pone en cualquier terreno de los ámbitos humanos. Ujú, La permacultura es una técnica de diseño que se basa en la observación de la naturaleza. Emulamos, observamos los sistemas de la naturaleza para luego interactuar en base a esos patrones que tiene la naturaleza. ok, Entonces, la permacultura es mucho una técnica de diseño que se basa en la observación de los sistemas naturales ok. para después aplicarlos en diferentes ámbitos. Como dije, la permacultura tiene lo que llaman una flor de la permacultura Ujú, y tiene pétalos, tiene 8 pétalos, ¿sí? ajá, No me acuerdo cuántos, tiene varios ok. pétalos. Y hay pétalos como gobernancia y tenencia de la tierra, Ujú, técnicas de economía, de salud, de agricultura, de educación. eh, o sea, tiene diferentes pétalos. ujú, Y la permacultura y la observación de la naturaleza se puede aplicar tanto a sistemas agrícolas productivos como a sistemas educativos, como a sistemas de intercambio monetario, ujú, como a modelos de gobernanza, de tenencia de tierra y tomas de decisiones. ok. Entonces la permacultura es una sombrilla muy grande en el cual caben muchos temas Ujú, y actualmente hay muchas corrientes que no se han desarrollado desde la permacultura, pero que la permacultura las adopta, ok. como por ejemplo pedagogías alternativas. Ajá, Waldorf, Montessori, todo eso son pedagogías que dentro de la permacultura ujú, se adoptan como uno de los pétalos. ok. Para que entendamos, cada pétalo es, para los oyentes que quizá desconocen, cada pétalo es un sector en la cual la permacultura se dirige, Sí, ¿verdad? Ok, correcto. sí. ¿Y cuáles serían, eh, sí, por ejemplo, cuando alguien te llama y te pregunta,
te viene como desde el inicio, ¿no? O sea, tú trabajas con esto, cuando vas a visitar la finca, el terreno, ¿por dónde empieza un proyecto de permacultura? Bueno, nosotros actualmente, yo me dedico a brindar servicios de permacultura desde hace 4 años. Trabajo con una empresa que tiene 20 años de experiencia ya en el Ujú, desarrollo de proyectos de permacultura. Antes yo me dedicaba más al tema de la agricultura orgánica y al ujú, manejo de la apicultura natural. ok, Ahora, con esta empresa, pues cuando alguien está interesado en desarrollar un proyecto, primero se hace un análisis del sitio, ujú, en el cual se ven todas las condiciones del sitio, la topografía, el acceso del sol, el agua, la vegetación presente, la calidad del suelo, ujú, y se hace un análisis completo ok. de los factores naturales, ambientales y también de los factores sociales y culturales. Porque, ¿Qué quieres decir con los factores sociales y culturales? por ejemplo, un tema muy importante dentro de la permacultura es lo que llaman las estructuras invisibles. Ujú, Las estructuras invisibles son las estructuras culturales, humanas, ujú, como por ejemplo los conocimientos que tiene una persona. correcto. Cuando vamos a hacer un análisis de sitio, Ujú, evaluamos los conocimientos que tenga la persona, la formación que tenga ok, la persona para emprender ese proyecto. ok, Porque si no tiene una formación, un conocimiento, el proyecto necesita apoyo en ese sentido ok. también. Si la persona, por ejemplo, no habla el idioma del país, Ujú, eso es una limitante muy grande para desarrollar un proyecto. correcto, sí, sí. Si no conoce la legislación del país, el retiro que hay que tener para protección de nacientes y quebradas. Ok, Entonces todas esas son cosas invisibles que hacen que un proyecto pueda tener éxito o no. ok. La mayoría de proyectos Ujú, se cae por esas estructuras invisibles. ok, No por porque los árboles no sí, nacieron, sí, porque sí. el brócoli no dio. Por quizá el conocimiento y la educación de la persona la cual sigue llevando dicho proyecto, ¿no? Ujú. Las personas dueñas de los terrenos o las personas que los cuidan y atienden a esos proyectos, ¿no? Sí, por ejemplo, uno de los temas más grandes es la toma de decisiones en los proyectos de permacultura y de finca. Ujú, Eh, es muy importante para las personas tener claro cuál es el sistema de toma de decisiones. ok, Si toman decisiones los accionistas o los trabajadores o qué modelo de toma ujú, de decisiones y gobernanza tiene. correcto. Entonces, para nosotros cuando hacemos un análisis de sitio, que es el primer paso, eso es fundamental. Ver todos los factores, conociendo la visión de la persona o el Ujú, cliente, ver, leer el terreno y las condiciones en las que está desarrollándose el proyecto y ver si hay un empate ok, positivo sí, y en qué cosas hay limitaciones o riesgos para ok. eso. Entonces ese es el primer paso Ujú, que se hace, una lectura del lugar, una lectura del proyecto y se hace un reporte de eso. ujú, Después empieza el periodo de diseño. Eh, Nosotros repetimos muchas veces, es mejor equivocarse 10 veces en papel que una vez en la realidad. Es mucho más barato sí, equivocarse en el papel, es mucho más eficiente en el uso del sí, tiempo. Entonces nosotros nos dedicamos un periodo de tiempo, dependiendo del lugar, de ujú, cuánto conozcamos la naturaleza del lugar, tener una buena lectura con paciencia para poder diseñar bien. Es correcto. diferente el invierno que el verano, que el Ujú, otoño, que la primavera. Entonces hay que conocer el ciclo solar, el ciclo de un ajá. año, para poder diseñar correctamente. Ok, o sea, cuando una persona dueña de un terreno se pone en contacto con vosotros y os pide ayuda para generar el diseño, claro, entonces ahorita me estás diciendo que la gran mayoría de diseños ocupan ese año natural para poder llegar a conocer todas las estaciones, ¿no? Nosotros ya tenemos el conocimiento y la experiencia Ujú, que nos permite saber cómo se va a comportar en invierno, en verano y durante todo el año. ok, Entonces podemos desarrollar el ok, diseño antes porque ajá, tenemos esa experiencia. ujú, Pero para una persona nueva que nunca ha estado en un terreno, ujú, le recomendamos que viva en su terreno ajá, un tiempo antes de ponerse a desarrollar, ok, que tenga un conocimiento sí, cuando lo va a emprender solo, ajá, porque se va a dar cuenta de qué áreas son más húmedas,
qué áreas, por dónde corre el agua cuando Cuando llueve, ok. por dónde pega el sol en los diferentes momentos del Ujú, año. Pero nosotros ya tenemos la experiencia y contamos con tecnología, ¿no? ujú, Para la lectura del sol, y tenemos como toda ya el ojo ujú, para poder desarrollar un diseño que normalmente lo entregamos como, ujú. depende del tamaño, como en Sí, unos 3 a 6 meses ok. o menos si es una Ujú, propiedad muy pequeña. correcto. Sí. Una vez generáis el proyecto, la visión del proyecto, ¿no? El dibujo en los papeles, en los planos, ¿cuál sería la siguiente fase, ¿no? de puesta en acción? Pues sí, nosotros em, nos dedicamos mucho a la regeneración de espacios. Ok. Muchos espacios deforestados, Mm, pasturas de ganado que se están convirtiendo en bosques productivos. ok. Entonces la regeneración es un pilar dentro de nuestra empresa y es una de las cosas a las que más nos dedicamos. Cómo transformar espacios que están erosionados, que están compactados, que Ujú, están deforestados, volverlos a que sean un ambiente no solo de árboles y que producen oxígeno y alimentan aves y tal, sino que sea productivo, correcto. medicinal o alimento Ujú, o que tenga algún uso. ok. Entonces, como trabajamos con proyectos y terrenos que han sido un poco degradados, Ujú, lo primero es mejorar el suelo. correcto. Entonces siempre empezamos con una regeneración del suelo. Ok. Plantas que fijan nitrógeno en el suelo, que producen mucha biomasa, que Ujú, van a ser materia vegetal que se va a descomponer y va a ir mejorando el suelo poco a ujú, poco. ok. Entonces todos los proyectos pues siempre empezamos con un vivero, con estas plantas, Ujú, para poder reproducirlas ahí en correcto. el sitio y que salga más económico Ujú, y más efectivo. Y otra cosa fundamental es que el corazón de la regeneración es el área del compost. El compost es el corazón de una finca. ok. Es el que siempre está bombeando. Siempre Sí. tiene que estar. Es el alimento de nuestro alimento, decimos, ¿no? Me encanta cómo lo expones, el corazón de... Es el corazón. Sí, sí. De ahí va a salir la Me gusta fertilidad a mucho la todo lado. expresión. Entonces enseñamos y capacitamos a las personas en hacer compost, en hacer biofermentos, en hacer bokashi, en hacer microorganismos, Ujú, en también repelentes. Como que se crea un centro que llamamos un centro de fertilidad. ujú, Y ese es el corazón, es como los primeros pasos, ok. el vivero Y para el reproducir compost. las plantas y el compost, Ok. centro de fertilidad. Ujú, Y después todos los componentes, de acuerdo al diseño, siempre recomendamos fases de implementación. ok. Algo Partirlo en fases, quieres decir. claro, Ok. porque algo muy importante es dentro de la permacultura es que tenemos que observar los ritmos de la naturaleza. La naturaleza está en constante expansión y contracción, Ujú, expansión y contracción. sí. Entonces, nos gusta desarrollar los proyectos así, de acuerdo a las temporadas, hacer periodos de contracción y expansión. Entonces, en el verano hay una expansión en movimientos de tierra, Ujú, en trabajo en el vivero, en trabajos de abonos, y, en el, llega el invierno y nos contraemos con los movimientos de tierra, se contrae la construcción, se contrae todo lo que es infraestructura ujú, y se expande lo que estaba dormido, que es la siembra en el campo. ok. Empieza el invierno, entonces desarrollamos los huertos, se siembran los frutales, Ujú, etcétera. Entonces ese es como un juego de saber leer cuál es el momento indicado para cada una de las etapas. correcto. Depende de los proyectos, si son en una escala pequeña, se puede desarrollar todo de un solo. Ujú, Pero si son proyectos de ecoaldeas, de, de desarrollos más grandes, entonces sí se tiene que hacer en en varios fases, sí. años y en fases. Sí. Y supongo también algo clave es la paciencia, ¿no? Ujú. Es el tener paciencia, ¿no? Y el no presionar a la naturaleza y a los procesos de la propia naturaleza, ¿no? Eh, sí, Totalmente. Una de las muchas personas que nos llaman quieren sembrar árboles frutales ya. sí. Bueno, ese es el Y ser humano, creo que lo quiere todo ya o ayer, ¿no? ujú, Sí, como que la paciencia es una carencia que tenemos, ¿no? En algunos aspectos
Ujú. ¿Lo ves también reflejado? Claro, te digo que muchas personas quieren sembrar todo de una vez, Ujú. pero sembrar es la parte más fácil del proceso de la agricultura. Sembrar es Claro, facilísimo, ¿no? sí. Pero ya darle mantenimiento, darle el cuidado que se requiere, ya ahí es diferente en Ok. lo que se tiene que hacer. Mm. Entonces, por ejemplo, para siembras de frutales, dependiendo de las condiciones del terreno, nosotros damos de 1 a 3 años de mejoramiento del suelo antes de sembrar los Wow. árboles. Ok, ok, ok. Entonces, si las condiciones se dan, los sembramos de una Claro. vez. Pero si es un potrero de vacas que Ujú. ha sido utilizado, compactado, que Sí. tiene el pasto Que invasivo está quemado. y, La tierra está quemada, ¿no? En y sí. agotada y el Agotada. pasto ahoga a los árboles, hay que dedicar mucha energía al mantenimiento de este. Ujú. Entonces, no va a tener... Un árbol es como un niño, ¿no? La primera infancia es lo más importante para el desarrollo del niño al futuro. Ok. Un árbol y una planta también. Ujú. Desde la semilla a los primeros años es lo más delicado, es lo que más tenemos que cuidar. Ok. Entonces preferimos nosotros preparar las condiciones Ujú. antes de sembrar que sembrar y después Sí, correr con sí, sí. mantenimiento, con riego, con mucho Es, abono. es doble trabajo, ¿no? Es doble trabajo que si no está preparada la tierra y se siembra, eh, sí, es inútil el trabajo, ¿no? De esa siembra si la tierra no está oxigenada, si no está bien nutrida, ¿no? Exacto, ese es el Es pérdida en diseño. dinero también, ¿no? El diseño, o sea, es pensar en eso, en Ujú. esas etapas de Ok, implementación. sí. Se diseña cómo se va a dónde quiero llegar y cómo voy a llegar hasta ahí. Ujú. Correcto. Y a veces hay que tener paciencia para poder desarrollar el sueño de una forma que vaya a ser más eficiente, más productivo y, y que a largas también va a ser más económico. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Cómo te sientes tú como persona cuando llegas a un terreno, por ejemplo, Ujú. y llegas a un terreno, ¿no? Eh, Primero que todo la lectura, ¿no? De un terreno, o sea, porque tenemos diferentes sensaciones nosotros, ¿no? Tenemos la vista, tenemos el olfato, la boca, el oído y el tacto. ¿Qué, qué sectores trabajas en ti como persona para ponerte en contacto con esa naturaleza y poder hacer una lectura eh, en un primer contacto, ¿no? Ujú. ¿Cómo, ¿Cómo es ese primer contacto con un terreno para ti como persona, ¿no? Supongo que cada Pues, persona será diferente, pero me encantaría saber cómo conectas con ese momento de lectura. pues mira, cuando vamos a hacer una primera visita, normalmente pedimos a los que vamos del equipo, cada quien se va en silencio. Se va en silencio y, no se trata de analizar en un primer acercamiento, sino de sentir. Ujú. Entonces es como sentir el viento, sentir la humedad, sentir todas las sensaciones del cuerpo, ¿no? Ujú. ¿Qué, qué, qué sensación te da el caminar por el lugar nuevo que estás visitando? Ajá. Eh, este primer acercamiento se hace en silencio y sin compartir, sin crear diálogo, para que cada persona pueda experimentarlo y Sí. sentirlo desde su experiencia y su manera. Su Ya luego propio concepto. nos reunimos e intercambiamos. Ujú. Entonces ahí cada personalidad tiene algo que aportar distinto, ¿no? Ujú. Hay los que son más racionales y solo sentándose con los ojos cerrados saben hacia dónde corre el viento y cuál es la intensidad del viento y si es un viento húmedo, si es un viento seco. Hay quienes solo con sentarse en el suelo pueden sentir la cantidad de materia orgánica que tiene el suelo, si es un suelo vivo. Hay quienes escuchando se dan cuenta de qué tanta vida animal hay, qué Ujú. pájaros escucharon, qué insectos escucharon. Hay quienes viendo y nada más viendo las plantas que están creciendo naturalmente pueden decirte cómo está el suelo, Ajá. si se ha utilizado agroquímicos o no. Y hay otros más místicos también, ¿no? Que Ajá. ven, nada más entran y cierran los ojos y de una vez se conectan con algo más sutil, ¿no? Ajá. Sí. Con algo más sutil de que eh,
este suelo está feliz o está Sí, sí, triste, o sí. mira, ese árbol es el guardián, o sea, Ajá. como que Sí, dentro sí. del equipo hay una diversidad Wow. linda Ok. que hace que el enfoque sea más holístico, ¿no? Correcto. Cada persona en base a su experiencia puede dar diferentes percepciones. Ok. Sí. Entonces así se empieza el análisis del sitio. Ya luego se ven variables más objetivas, ¿no? En Ujú, las cuales sí tenemos herramientas ahora con el celular, con un ujú. dron, Ok. y un teodolito, entonces vemos las pendientes, el acceso al sol. Hay muchas aplicaciones en internet Ujú. muy buenas para mapear terrenos, Ok. para ver la salida del sol, para identificar plantas. O sea, hay, Ok. hay ahora muchas Sí. Que aplicaciones, la tecnología también está ayudando de cierta manera, ¿no? A la lectura de... sin duda, O sea, también. está el factor humano y el factor tecnológico que ayuda a un proceso quizá más seguro, ¿no? Más puntual. Sí, Hmm. Ok, totalmente. ok, ok. Wow. Entonces, sí, las sensaciones van guiadas mucho por la experiencia de cada persona, ¿no? Ujú. Hay personas del campo que tienen una sensibilidad enorme para saber qué cultivos se pueden desarrollar en ese lugar y qué cultivos no se van a desarrollar. Claro. Entonces hay todo un tema de la experiencia y el conocimiento, Ujú. que cada persona es único, ¿verdad? Hmm. Muy bien, muchas gracias, de verdad. Eh, por ahora en sí, como, ¿qué tipo de aplicaciones y prácticas se podrían implementar, digamos, para la gente en el día a día? La permacultura, quizá ahora hablando contigo me siento que la permacultura está en cada uno, ¿no? En la forma de sentir. ¿Qué aplicaciones o qué maneras de aplicar esos conocimientos que estás diciendo, ¿no? O si la gente está interesada, Ujú. ¿de qué manera lo puede aplicar desde el día cero, digamos, desde ya? Mira, El- la permacultura, el término permacultura viene de cultura permanente. Ujú. O sea, vivimos en una sociedad donde estamos mal utilizando los recursos que tenemos Ok. en muchos sentidos. Entonces yo creo que esta pregunta va dirigida a como a cada persona, cómo puede hacerse más permanente su cultura, su modo de vida en la tierra. Ujú. ¿Cómo podemos? Hay pueblos indígenas que hablan de que cada acción debe pensarse antes de hacerse, cómo va a impactar a las siguientes 7 generaciones. Wow. Entonces, yo creo que esa es como lo que cada persona puede hacer, ¿no? Cada persona consume agua, por ejemplo, en Ujú. su vida. ¿De dónde viene esa agua? ¿Cómo llega a tu casa? ¿Y cómo sale de tu casa? Ujú. Entonces, eso es un tema muy sencillo que cualquier persona puede buscar cómo mejorar, que esa agua salga incluso hasta mejor de cómo entró a tu casa. Ujú. Entonces, dentro del contexto rural y urbano hay diferentes prácticas que se Ujú. pueden utilizar. Por ejemplo, cuando estábamos en el contexto urbano, has visto el inodoro, cuando uno jala la cadena, Ujú. sale agua potable muchas veces y Sí, llena otra vez. Bueno, aquí en Costa correcto. Rica es potable, en otros Sí, países sí, sí. seguro no. Ya. Pero vuelve a llenar un tanque de Sí, 10, 15 litros, ¿no? correcto. Para la Para siguiente la tirada, sí. siguiente. Nosotros hacíamos algo que es que esa manguerita que llenaba, Ujú. le dábamos la vuelta a la tapa del water, Sí. y cuando llenaba se volvía en un lavado de manos. Entonces uno jalaba la cadena y cuando volvía a llenar se lavaba las manos con la misma agua que iba a llenar el tanque. Ah, ok. Entonces eso es un ejemplo muy Wow. concreto de Ujú. cómo reutilizar el agua de varias formas antes de que salga de tu casa. Claro, porque sí, cuando vas al baño te vas luego a limpiar las manos. Inmediatamente. Por qué no utilizar el agua que va a llenar la cisterna para lavarte las Ajá, manos? ajá, Igualmente se va a ir con los desechos humanos al rato, ¿no? Al ajá. momento. Exacto. Ok. Entonces, ese tipo de prácticas son prácticas que se pueden desarrollar en cualquier contexto. Em, Dentro de la permacultura hay 3 éticas que me gustaría mencionar, Ujú. que es algo que cualquier persona en cualquier contexto puede integrar en su vida. Ujú. Es el cuidado de la tierra, Ujú. el cuidado de las personas, y el tercer concepto, hay varias formas de interpretarlo. A mí me gusta eh, interpretarlo como compartir la abundancia o Ok. repartir la abundancia.
Ajá. Y esos tres principios pues son los que guían el modo de vida de la permacultura, ¿no? Aquí en el espacio donde vivimos es una pequeña finca y cuidamos la tierra, no utilizamos ningún tipo de herbicida, tenemos baños secos, tratamiento de aguas, ahora vamos a instalar un biodigestor para las aguas negras. Ujú. Cuidamos a las personas, aquí educamos a los niños, aquí nos apoyamos todos, comemos de lo que se produce y compartimos la abundancia, ¿no? Ujú. Entonces es como tres éticas que guían nuestra vida y que pueden ayudar a cualquier persona a orientarse cómo poder desarrollar una cultura más permanente. Entonces cosas Cuidar. tan prácticas y básicas como utilizar jabones biodegradables, Ujú. súper básico, Ya estás eh, sumando, ¿no? y ahí estás sumando, exacto. Ujú. Y también la permacultura tiene principios de diseño Ujú. y hay varios principios muy interesantes. Uno es muy básico, es trabaja con la naturaleza y no contra ella. Ujú. Muy típico Entonces, del ser humano. muy Y muchas típico, ¿no? veces a trabajar en contra del mar, ¿no? A contracorriente. Sí, o la naturaleza de tu lugar es que hay muchas piedras. Vamos a Entonces sacarlas quieres todas, sacarlas sacarlas todas, todas. sí. En cambio, usarlas para hacer un muro, para Ujú. hacer un piso, para hacer... O sea, usar la naturaleza. Si hay mucho sol en tu casa, eh, a veces queremos taparlo y queremos más Ujú. sombra, pero ¿de qué forma podemos utilizar la Claro. naturaleza del sol para sembrar plantas que nos den sombra, pero que también Ujú. las aproveche el sol, Sí. O el colocar exceso del placas sol? solares o utilizar el sol de alguna manera, ¿no? Sí, exactamente. Ujú. Dentro de la permacultura hay otro principio que es el de multiplicar funciones, Ok. como el ejemplo del baño. Ujú. Se multiplica una función que es la del llenado del water, del Ujú. inodoro, Sí. con el del lavado de manos. Ok. Entonces, por ejemplo, vas a hacer una pared. Ujú. Haz una pared, pero ¿cuál otra función puede tener esa pared? Puede ser también una hospedero para una enredadera que te dé Ujú. flores Sí. o te dé frutos. Ujú. Vas a hacer un techo, bueno, vas a hacer un techo. ¿Qué otra función puedes tener ese techo? Ujú. Puedes recoger agua de lluvia. Ujú. O sea, multiplicar las funciones de las Ujú. estructuras y de las plantas también. Sí, sacarle provecho un poquitito, ¿no? Y vida a las cosas, ¿no? Que a veces quizá lo que dices, ¿no? Un muro es un muro, ¿no? Y te quedas en esa base de conocimiento. Un muro es un muro. Y no piensas que quizá, ¿no? Puede hacer algo más, ¿no? Y tal como me lo planteas, la verdad que es muy interesante. ¿Dónde crees que está un poquitito la carencia en el día de hoy? En el día de hoy, esa carencia que existe en la falta de cuidado en los elementos de la tierra, de la naturaleza, del fuego, del agua. ¿Qué crees que se podría hacer para mejorar todas esas carencias, quizá de conocimiento también, ¿no? Sí, yo creo que principalmente hay una carencia de educación. O sea, hay muchos temas de la permacultura o de la flor de la permacultura que deberían de enseñarse en las escuelas primarias y Ujú. secundarias, básicas, ¿no? Sí. Toma de decisiones, comunicación no violenta. eh, o sea, hay muchos temas dentro de la permacultura que no están presentes en la educación. Ujú. Incluso administración financiera, economías Ok. circulares. Hay muchos temas que carece la educación actual Ujú. y que yo sinceramente creo que los grandes cambios tienen que darse a través de procesos educativos, ¿no? Ujú. No se pueden imponer, eh, o sea, no podemos imponerle ni siquiera a la clase política o gobernante que Ujú. haga estas cosas porque no las entienden, tal vez no Correcto. saben el alcance, no tienen la percepción o la Ujú. sensibilidad para ver eso. Y una clase gobernante que fuera sensible tampoco lo puede imponer al pueblo, Sí. porque no lo van a recibir. Entonces tiene que haber un proceso educativo Ok. para que la información que está Ujú. disponible, hay información
por Sí. todo lado. Sí, sí, por suerte tenemos la capacidad de poder llegar a fuentes de alimentación de información, ¿no? Ujú, Para poder, ahora tenemos las opciones, o sea, el internet y diferentes opciones, quizá que antes era más complicado acceder, ahora es más fácil, ¿no? ujú. O sea, sientes que un punto a mejorar sería en la educación de todo eso Sí, para el sin cambio. duda. Sin duda, a través de la educación se pueden mejorar muchas cosas, sí. Y la educación, pues no es solo la primaria y la secundaria y la Ujú, universitaria, ¿verdad? correcto. O sea, uno no deja de Familiar aprender también. nunca. Sí. Y hasta los mayores Ujú, seguimos aprendiendo, ¿no? Entonces, la educación como un proceso ojalá desde lo oficial y lo institucional, incorporar estos temas, ujú. pero también a las personas que ya han salido de ahí, formarse, educarse. La permacultura se puede aplicar a cualquier área de la vida, ¿no? Ujú. Entonces no es algo que solo para personas que quieran sembrar y vivir en el campo, sino que hay muchas áreas en las cuales se puede implementar e incorporar la permacultura. Ok. Sí, la verdad, uno se va dando cuenta también, por ejemplo, de los pueblos y las ciudades que cuidan el agua, por ejemplo, ¿no? O, o cuidan un poquitito más, aunque estén dentro de una ciudad, existen zonas verdes, parques. eh, la verdad, por ejemplo, en Copenhague, donde estaba viviendo habitualmente, hay muchas zonas verdes, se pueden escuchar pájaros. Igualmente, estás dentro de una ciudad, ¿no? Pero siento que se respeta esa naturaleza y en otras ciudades que he estado no he visto ese respeto y apenas he visto el verde, ¿no? Ujú. Entonces, también se puede aplicar, supongo, ¿no? En una ciudad, en el respeto hacia, o sea, bueno, estamos viviendo aquí, ¿ok? Porque quieras o no, pues bueno, existe una aglomeración ahora mismo de gente hacia la ciudad, siento, ¿no? Bueno, desde hace tiempo la gente, por ejemplo, en el pueblo ya no sigue con la agricultura y se va a la ciudad con este movimiento también tecnológico y pierde esas raíces, ¿no? De la agricultura, pero siento que también luego vuelve de la ciudad, luego vuelve al campo, ¿no? A las zonas más rurales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el futuro en la permacultura? ¿Cómo lo ves en la actualidad y hacia dónde crees que se dirigirá la permacultura? Mira, aquí en Costa Rica mucha gente del campo emigra a la ciudad y mucha gente de la ciudad emigra al campo. Ujú. Hay un problema gigantesco a nivel campesino, que es que los jóvenes no están queriendo trabajar más la tierra Ok. en el campo. Ujú. Y hay muchas personas del contexto urbano como yo que salimos al campo a Buscando trabajar un eso. poco la tierra. Ujú. El tema es que la producción agrícola, volverse agricultor, es un oficio muy mal pagado y es un oficio muy duro. Ujú. Esa es la realidad con la que venimos. No se puede competir con la agricultura mecanizada de otros lugares a una baja escala. Sí. Sin embargo, la permacultura y la agricultura orgánica se puede mecanizar, se puede desarrollar a una gran escala, Ok. pero no hay todavía como el impulso para hacerlo, ¿no? Ujú. Yo creo que algo importante es que como miembros de la sociedad civil, como consumidores, tenemos que ejercer nuestros derechos a solicitar también. Por ejemplo, en Costa Rica, por un artículo de la Constitución nos da el derecho a vivir en un ambiente sano. Ok. Entonces deberíamos de exigir ese derecho que tenemos constitucionalmente de vivir en Ujú. un ambiente sano. Se han limpiado ríos súper contaminados en Europa. Ujú. Actualmente en Latinoamérica los ríos son las cloacas de las ciudades. Ok. Todo el desperdicio va por los ríos y va a terminar al mar. Yo creo que como consumidores, como miembros de la sociedad civil, tenemos que tener pues exigir también los derechos que tenemos, de Ujú. cierta forma, pacíficamente, creativamente, pero creo que la masa crítica de personas que queremos que haya sostenibilidad, que haya regeneración, tiene que seguir creciendo Ujú. y tenemos que hacernos escuchar también.
sí, sí, sí. Me encantaría ver los ríos de San José limpios de nuevo. Y hay iniciativas hermosas donde Ujú, se están haciendo corredores biológicos, pero pues sí, hay todo un tema ahí de voluntad política todavía que todavía no ujú, ha tocado un punto crítico como tal vez tocó en Copenhague o en Suiza o ujú, en otros países europeos donde se han recuperado ríos y lagos y es una belleza, ¿no? ujú. Sí, sí, sí. Ahí sí, te apoyo completamente. Para una persona que quizá nos está escuchando dentro de una ciudad, en un apartamento de 25 metros, y diga, bueno, me parece muy bien lo que estoy escuchando, pero ¿cómo lo pongo yo en práctica? Todo Pues esto. mira, nosotros en San José desarrollábamos agricultura urbana. Ujú, Desde cualquier persona puede tener una planta para tener sus tés. ujú, Tener su tecito de menta, su tecito de ujú, hierbabuena, tener su especie de romero, en ujú, un balcón, en una maceta, en un tarro, en una bota, en cualquier lado se ujú. puede sembrar una planta, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el enverdecimiento de las ciudades es un tema muy importante. Ujú, Actualmente em, hay estudios que demuestran que en las ciudades las flores reciben menos pesticidas que en el campo. ok, wow, Entonces, las abejas a veces son más felices con las flores de la ciudad que con las flores del campo. ok, En Costa Rica el uso de plaguicidas es gigantesco, uno de los países que más usa más uso, plaguicidas ok, per cápita. Entonces, tenemos este tema de enverdecer las ciudades para hacerlas más agradables. ujú, Se ha demostrado que las ciudades sin árboles, sin plantas, son mucho más calientes. ujú, Se calientan muchísimo más las calles. ujú, Entonces, cualquier plantita que se siembre, cualquier arbolito, flor, eh, si solo tienes una pared, hay métodos de buscar agricultura vertical ok, y se puede desarrollar métodos de agricultura vertical. ujú, Eh, Eso desde el plano, digamos, de producir algo con vegetativo, ¿no? ujú, Pero también te puedes incorporar y apoyar los agricultores locales, las ferias del productor local, ujú, las ferias de trueque, economías solidarias, donde hay intercambios de servicios y bienes, monedas alternativas. eh, o sea, hay muchas formas en las que puedes apoyar sí, desde la ciudad, incluso desde tu computador. ujú, Tenemos una amiga que tiene una empresa, un proyecto que se llama Community Carbon Trees. ujú, Entonces ellos reciben donaciones y siembran árboles en diferentes lugares del wow, mundo. ok, Entonces puedes colaborar a la regeneración sin ser parte de la correcto, siembra y sí, tal. sí, O sea, sí, puedes buscar la manera, ONGs que trabajan en esto y que vas a apoyarlas de una ujú, vez, ¿no? sí, sí, Directamente, sin intermediarios, sin gobierno. La plata va a que se siembren árboles y se cuiden, ¿no? correcto, sí, sí, hay maneras, gracias por presentarlas y por darles luz, ¿no? A las maneras, porque quizá existen dudas, ¿no? Y si existe el deseo, pues ya lo has podido explicar, ¿no? Que Ujú, existen diferentes maneras que inicien desde uno, ¿no? ujú, Siento que el llamado te tiene que venir desde adentro, ¿no? También en esa cuida de los alimentos que ingieres, de qué manera se ingieren esos alimentos también, ¿no? ujú. Eh, y también cuidando un poquitito, ¿no? El medio ambiente, sí, el gesto de recoger quizás un trozo de plástico o una basura, ¿no? Y colocarla en su sitio, ¿no? El reciclaje, por ejemplo, Ujú, es otra forma. una forma de... Los huertos urbanos. Hay Ujú, muchos huertos urbanos. Ahora en todo el mundo hay lugares donde están haciendo huertos comunitarios sí, urbanos, donde cualquier persona mm, puede ir, colaborar sí, y sí, sacar sí. algo. O sea, la permacultura nosotros la aplicamos desde un jardín de 2 por 2 metros. Ujú, Tenemos proyectos de desarrollos de 400 hectáreas, donde hay hotel, donde hay residencias, ujú, donde hay área comercial, donde hay una finca, granja. ok. O sea, va en todos los En todas niveles, escalas, en en todas todas las las escalas, escalas. sí. Ok, sí, sí, sí. Bueno, primero que todo agradecerte por el labor que haces por esta tierra, ¿no? Por esta naturaleza, por cuidarla, por dar también guía, ¿no? A las personas eh, a tu manera, desde tu conocimiento
y viendo que algo te nació desde bien joven, ¿no? Con esa conexión y agradecer que añadas un granito de arena a la gente con tu conocimiento y tu experiencia para que sigan habiendo alimentos bonitos y se siga cuidando la tierra y sigamos respirando un oxígeno limpio, ¿no? Y agradecer tu labor que estás haciendo en este momento, ¿no? En tu Gracias, trayectoria. hermano. La Es verdad que un gusto hacerlo y gracias por la oportunidad de compartir hoy aquí contigo y a todas las personas que pueden escuchar esto, pues ánimo. Ahí vamos a sí. sembrar conciencia, familia y frijoles, dice. Algo hay que sembrar, vamos Así a... es, así es. Y ¿Alguna no, cosita que quieras decir a los oyentes antes de despedirnos? Si se quieren poner en contacto contigo, de qué manera pues se si pueden poner tienen en interés en ver contacto. el trabajo que hacemos, pueden visitar la página de la empresa con la que trabajo actualmente. Es www.simbiosiscr.com. Simbiosis con Y, la Ujú, primera I. ok, ahí añadiré el enlace igualmente para que esté en la entrevista, en la descripción. Y nada, agradecerte de verdad tu tiempo, tu pasión y estar aquí en este hermoso país y que hayas accedido a entregar un poco de tu tiempo y tu sabiduría para la gente. Y con esto deseo que abracéis el contenido, que os sirva, que ni que sea una sola cosita que hayamos comentado sirva para tener una vida más plena, más equilibrada, más balanceada. Que nos cuestionemos un poquitito nuestra alimentación, la forma de cuidar a nosotros, a la tierra y a los demás, ¿no? Con esto nos vamos despidiendo hoy y os mando un abrazo.